Bien, vamos a resolver problemas sobre dinámica lineal, básicamente aplicando la segunda ley de Newton. En esta primera situación nos indican que hay que completar la tabla de datos referida a fuerzas aplicadas sobre un cuerpo de 8 kilogramos y hay que representarla gráficamente. Entonces, esta tabla vemos que no está completa, ¿no? Por ejemplo, cuando la fuerza vale 8 newton, no conocemos cuál es la aceleración. O no conocemos la fuerza, pero sí sabemos que su aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Luego tenemos que conocemos la fuerza, no conocemos la aceleración o viceversa. Pero se están aplicando estas fuerzas sobre una masa de 8 kilogramos. Entonces la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza va a ser igual a la masa del cuerpo por su aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, aquí tenemos un primer caso donde la fuerza es de 8 newtons y no conocemos la aceleración. Entonces, como si fuese un primer ejercicio, vamos a llamarle el ejercicio A, ¿no? Donde la fuerza es de 8 newtons y no conocemos la aceleración. Entonces, aplicando la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, reemplazando la fuerza que es de 8 newtons y la masa que es de 8 kilogramos por la aceleración, podemos despejar y encontrar el valor de la aceleración. Recordemos que si tenemos 8 newton, estos newton corresponden a multiplicar las unidades kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Entonces, este 8 kilogramos que está multiplicando a la aceleración pasa a dividir a 8 kilogramos por metro por segundo al cuadrado y tendríamos esta división. Y al dividir tendríamos que 8 entre 8 es 1. Kilogramos se cancelarían con los kilogramos las unidades y tendríamos 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, este sería la aceleración para el primer caso y vamos completando aquí la aceleración es de 1. Bien, de la misma manera, para el caso B o para el segundo caso, donde no tenemos la fuerza es una incógnita aquí, pero sí sabemos que su aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Y como estamos actuando, estas fuerzas están actuando sobre una masa de 8 kilogramos, estamos considerando que la masa es constante. Entonces, la misma ley que es la segunda de Newton sería fuerza igual masa por aceleración. Ahora quiero la fuerza. Simplemente debo multiplicar la masa del cuerpo, que es 8 kilogramos, por 2, y las unidades de la aceleración son metros por segundo al cuadrado. Por lo que la fuerza sería entonces de 8 por 2, 16 newton. 16 newton sería la fuerza para producir una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. En el tercer caso tendríamos como dato la fuerza de 24 newton y tendríamos que calcular la aceleración y manteniendo la fuerza de 8 kilogramos. Seguimos aplicando la misma segunda ley de Newton para el tercer caso, igual fuerza masa por aceleración. La fuerza es de 24 newton, pero ya hemos dicho que los newtons son kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Igual la masa, que es 8 kilogramos por la aceleración. Como estos 8 kilogramos van a pasar a dividir a 24 kilogramos por metro por segundo al cuadrado, dividimos 24 entre 8, 3 kilogramos. Al pasar a dividir kilogramos se van a simplificar y va a quedar 3 metros por segundo al cuadrado igual a la aceleración. Entonces la aceleración sería ahora 3 metros por segundo al cuadrado. En el caso D, vamos a encontrar la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración.
y vamos a tener una fuerza de 8 kilogramos de masa, aplicándole una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, vamos a obtener una fuerza de 40 newton. Perdón, 8 por 4, 32 newton. 32. Y como vemos y observamos aquí en estos resultados, si la fuerza se duplica, de 8 a 16 se duplica, la aceleración también se duplica. Si la fuerza la triplicamos, 8 por 3, 24, la aceleración que era 1 también se triplica. Es decir, estamos encontrando acá dos magnitudes que van a ser directamente proporcionales. La fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. De tal manera que podemos comprobar en el caso E que para producir una fuerza de 40 newton a la fuerza inicial de 8 newton, que produce una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, si lo multiplico por 5, obtengo 40. Por lo tanto, la aceleración para 40 newton de fuerza sería 5 metros por segundo al cuadrado. De lo contrario, lo podemos calcular diciendo que la fuerza son los 8 kilogramos, la fuerza es 40 newton, 40 newton, que es igual a los 8 kilogramos de masa por la aceleración. Y de aquí obtenemos que la aceleración resulta 40 entre 8, 5. Newton sobre kilogramo va a ser metros por segundo al cuadrado. ¿Qué nos pide que hagamos con esta información? Que la representemos de manera gráfica. Por lo que entonces vamos a tener que los datos los vamos a ubicar en un plano cartesiano, ¿no? De manera horizontal. Aquí podemos colocar, y acá, en el eje X, Y, podemos colocar la aceleración en el eje X, la aceleración está en metros por segundo al cuadrado, y la fuerza está en newton. Entonces podemos considerar dos cuadraditos de aquí como una unidad, 2 metros por segundo al cuadrado, 3 metros por segundo al cuadrado, 4 metros por segundo al cuadrado, 5 metros por segundo al cuadrado. La fuerza, 8 newton, vamos a considerar de, a ver, 8, 16, 24, 32, 40. Vamos a considerar de 3 en 3, ¿sí? 3, 8, 3 más 16 newton, 3 más 24 newton, 3 más 32 newton y 3 más 40 newton. Si ubicamos las coordenadas, cuando la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado, se necesita 8 newton. Cuando la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, necesitamos 16 newton. Cuando la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado, se necesita una fuerza de 24 newton. 4 metros por segundo al cuadrado, necesitamos una fuerza de 32 newton. Y 5 metros por segundo al cuadrado, necesitamos una fuerza de 40 newton. Si unimos esos puntos, ¿no? Vamos a encontrar que estos puntos están alineados. ¿Qué significa esa gráfica? Que las dos magnitudes, aceleración y fuerza, aceleración, son directamente proporcionales. Entonces, aquí se puede visualizar, ¿no? Que de repente quiero averiguar para producir una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado, cuánto necesito aplicar de fuerza, y entonces tendríamos la fuerza por acá que correspondería a 48 newton. O si quiero producir una aceleración de 3,5 metros por segundo al cuadrado, tendría que producir una aceleración de 28 newton, el punto medio entre 24 y 32. Entonces aquí estaría la representación de la información de la primera tabla. Muy bien. Pasemos al problema 3. Dice, calcular la aceleración, no hay rozamiento. Entonces, si no hay rozamiento, la superficie aquí
es una superficie lisa. Entonces no aparece la fuerza de rozamiento. Entonces, si consideramos nuestro diagrama de cuerpo libre, tendríamos el bloque que está sobre el piso, que tiene una masa de 2 kilogramos, y al poseer una masa de 2 kilogramos, tendríamos como fuerzas que actúan en el sistema o en el bloque el peso, ¿no? Tendríamos la fuerza normal, que es la reacción del piso sobre el bloque. Tendríamos la fuerza que se está aplicando, que es de 20 newton. No hay rozamiento. Y esas serían las fuerzas que estarían actuando. Entonces tendríamos la normal, ¿no? El peso, que sí sabemos cuánto es el peso, es 2 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, entonces estamos hablando de 20 newton. 20 newton. Y esta fuerza que está aplicándose al bloque es una fuerza de 20 newton también. Según el gráfico nos indica esa flechita de la aceleración es un vector, que en este caso la aceleración siempre va siempre es un vector que apunta hacia dónde se está moviendo el bloque. En este caso el bloque se está moviendo hacia la derecha, ¿ya? Hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha. Entonces, eh, si el bloque se está moviendo hacia la derecha, su movimiento es hacia la derecha, es es por causa de esta fuerza. La causa que provoca el movimiento, ¿no? Es esta fuerza de 20 newton. Entonces, la segunda ley de Newton, seguimos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza, aquí solamente tenemos una fuerza que es la que está en la dirección del movimiento, es igual a masa por la aceleración. ¿Sí? Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza es de 20 newton y la masa del cuerpo es de 2 kilogramos por la aceleración. De nuevo, 20 newton entre 2 kilogramos, 20 entre 2, 10. Y newton sobre kilogramos, como newton es kilogramos por metro por segundo al cuadrado, se simplificaría con los kilogramos y solo quedarían las unidades metro por segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Y esa sería la aceleración del bloque. La única fuerza que interviene aquí en el movimiento, que es la que causa el movimiento, es esta fuerza de 20 newton. ¿Y qué pasa con el peso y la normal? Entre ellas se equilibran, ¿sí? Se equilibran. Aquí diríamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Muy bien. Ese sería el problema número 3. Tenemos ahora un problema número 5. Calcular la aceleración si la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Observamos el sistema y en el sistema o en el bloque vemos que actúa una fuerza de 50 newton. Pero esta fuerza está inclinada formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Entonces, lo que debemos hacer siempre en estos problemas es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el bloque, ¿no? El bloque de masa 3 kilogramos. Entonces, eso quiere decir que tiene un peso de 30 newton, el peso es masa por gravedad. Entonces, tenemos un peso de 3 kilogramos por 10, 30 newton. Tenemos la normal, ¿no? La fuerza de reacción, que es la fuerza normal, la normal, la fuerza normal. Y la fuerza que está haciendo que el bloque se mueve, en este caso se mueva, en este caso está inclinada. Es una fuerza que está inclinada
la fuerza que está inclinada y que hace un ángulo de 53 grados con la horizontal. Aquí, 53 grados. 53 grados. Entonces, esta fuerza que es de 50 newton, esta fuerza que es de 50 newton, aquí está la fuerza de 50 newton. 50 newton, la debemos descomponer. ¿Y cómo es que descomponemos la fuerza de 50 newton? La fuerza de 50 newton la vamos a descomponer. Primero, una componente horizontal que sale del origen, ahí. Una componente horizontal, que sería hasta aquí. Y una componente vertical que también parte del origen, de ahí. Ahí. Esas son las dos componentes de esta fuerza. Una horizontal, que es esta. Ahí. Entonces, si descomponemos este triangulito, que es un triángulo notable, podemos hacerlo como geometría, ¿no? Este triangulito lo descompongo, acá sí dibujo un triángulo. Ahí, ahí más o menos. Entonces, si este es un triángulo notable de 53 grados y 37 grados, tendríamos 5K, opuesto a 53, 4K, opuesto a 37, 3K. 53 y 37. 5K sería como la hipotenusa, que sería 50. Y entonces de aquí se deduce que K vale 10. Acá sería 3 por 10, 30. 4 por 10, 40. Ya, este sería el triángulo notable. Por lo tanto, esta componente que es la horizontal sería de 30 newton. Y esta componente vertical sería 4K, que es 40 newton. Entonces, la fuerza de 50 newton ya no intervendría, como que la anulamos, ¿no? Y trabajamos con las componentes de 30 y 40 newton, ¿ya? 30 y 40 newton. Pero la fuerza que está en la dirección del movimiento, según el gráfico, aquí tenemos la aceleración, nos está indicando que el bloque se mueve para la derecha. Para la derecha. Según eso, la aceleración para la derecha. El movimiento es para la derecha. Entonces, por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, pues la fuerza que aquí se consideraría solo serían los 30 newton. No hay otra fuerza horizontal. Las otras fuerzas, 40 newton, el peso y la normal, son verticales. ¿Ya? Son verticales. Entonces, la única fuerza aquí que actuaría en la dirección del movimiento sería la de 30 newton. Entonces decimos que esa fuerza es de 30 newton. Igual la masa, que es 3 kilogramos, por la aceleración. Entonces, al despejar, tendríamos 30 entre 3, 10, y newton sobre kilogramos me va a dar metros por segundo al cuadrado. La aceleración resulta 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces la idea era descomponer esta fuerza de 50 newton, se descompuso en dos fuerzas, ¿no? Y cada vez que tengamos una fuerza con un ángulo inclinado, perdón, con un ángulo de inclinación con la horizontal, procedemos a descomponerlo. Lo mismo va a pasar en el problema 7, nos dice de gráfico calcular la fuerza F, ahora hay que calcular esta fuerza F, si el bloque de 5 kilogramos de masa se desplaza hacia la derecha con una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado, y ahora el ángulo es de 60 grados. La misma idea. Vamos a descomponer la fuerza en una componente horizontal y en una componente vertical. Bien, como ven, aquí está el vector fuerza descompuesto
Recuerden que aquí se debe formar una especie de un rectángulo con las componentes y el vector que se descompone. Entonces, aquí vamos a hacer uso del triángulo de 30 y 60 grados. Entonces, recordemos cómo era el triángulo de 30 y 60. Vamos a dejarlo aquí, aquí. Ahí tenemos el 60 grados, 90, por acá 30 grados. Y la relación es que la hipotenusa es como 2K, el opuesto a 30 es como K, y la hipotenusa, perdón, el cateto opuesto a 60 grados es K raíz cuadrada de 3. Entonces, horizontalmente, este vector horizontal sería como K. Aquí sí no tenemos con quién igualar 2K porque la fuerza no me están dando, más bien me están pidiendo que la calcule. ¿Sí? En el problema anterior sí me decían cuánto era la fuerza, 50 newton. 50 newton. Acá no, no sé cuánto es la fuerza. Por lo tanto, voy a trabajar con valores de K. Esta componente, este vector componente va a ser K, y este vector vertical va a ser raíz cuadrada de 3K. Y bueno, siempre está el peso presente del bloque. Es un vector dirigido verticalmente hacia abajo, el peso hacia abajo. Y sabemos que como respuesta al peso está la normal. Al bloque le responde una fuerza, la superficie llamada normal. Y entonces nos dice el problema que el bloque se mueve hacia la derecha, se desplaza hacia la derecha. Entonces, este bloque se va a desplazar a la derecha. El movimiento es hacia la derecha, por lo tanto, la aceleración también apunta a la derecha. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Aquí voy a mencionar que ya no voy a hablar de fuerza porque acá hay más de una fuerza en la dirección del desplazamiento. La fuerza K y la fuerza de 10 newton están en la dirección del movimiento, pero K apunta para la derecha, 10 newton apunta para la izquierda. Las demás fuerzas son verticales. Por ahora no las necesitamos, porque las que están produciendo el movimiento horizontal, el movimiento hacia la derecha, es esta fuerza K que está siendo contrarrestada con esta fuerza de 10 newton. Por lo tanto, ahora voy a decir fuerza resultante, ya no fuerza nada más, sino la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante va a ser la resultante de estas fuerzas que actúan horizontalmente. Como el movimiento es hacia la derecha, entonces K es una fuerza que supera a los 10 newton, ya que está apuntando en la misma dirección del movimiento. Entonces, como K va para la derecha, sería K menos la que contrarresta, que es 10 newton, 10 newton igual a la masa del bloque es, según el problema, son 5 kilogramos de masa, y el bloque tenía una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Tendríamos K menos 10 newton igual a 5 por 0,8 es 4 newton, kilogramos por metro por segundo al cuadrado es 4, perdón, newton. Y el valor de K sería el 10 newton pasa a sumar, ya que está restando, y K vale 14 newton. Pero eso aún no es la respuesta. ¿Por qué? Porque la fuerza que nos están pidiendo es F. Y la fuerza F sería 2K. Era la hipotenusa. F era 2K. Por lo tanto, la fuerza que necesito para que ocurra todo ello es de 2 por K. 2 por 14 newton resulta 28 newton. Y ese es el valor de la fuerza en este problema 7. Muy bien, pasemos al problema 9.
Dice, un cuerpo de 8 kilogramos de masa varía su velocidad de 4 metros por segundo a 16 metros por segundo en 6 segundos. Hallar la fuerza resultante que actúa sobre el bloque. Vamos a dibujar un bloque. Este bloque varía su velocidad de 4 metros por segundo a 16 metros por segundo. Quiere decir, es un bloque que, vamos a suponer, en este instante tiene una velocidad y después de pasado un tiempo adquiere otra velocidad, pero se trata del mismo bloque, que es de 8 kilogramos. Entonces, su masa de este bloque es 8 kilogramos, se mantiene constante en los 8 kilogramos, tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo, y podemos decir que esta velocidad es su velocidad final, que es de 16 metros por segundo, y todo eso ocurre en un tiempo de 6 segundos. En un tiempo de 6 segundos. Como vemos que la velocidad ha aumentado, el bloque tenía una velocidad aquí de 4 metros por segundo, ahora va mucho más rápido, y entonces eso produce una aceleración, y el movimiento es hacia la derecha. Entonces, hallar la fuerza resultante que actúa sobre el bloque. Quiere decir que hay una fuerza que es la que está generando el movimiento del bloque. Podemos dibujarla, ya que no nos dicen cómo iría la fuerza, pues asumimos que la fuerza es horizontal, ¿ya? Y que apunta hacia la derecha, la fuerza que nos están pidiendo. Y lo que necesitaríamos calcular previamente, antes de calcular la fuerza, sería la aceleración. Entonces, por temas anteriores de cinemática, sabemos que por mRV, la aceleración era el cambio de la velocidad, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial, que se da en ese intervalo de tiempo. Fórmula del mRV, perdón. Entonces la aceleración sería igual a velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad final, 16 metros por segundo, menos 4 metros por segundo en un tiempo de 6 segundos. Esto resulta 12 metros por segundo entre 6 segundos, resulta una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ya habiendo calculado la aceleración, decimos, por la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza, quiero calcular, es igual a la masa por la aceleración. Esta fuerza que está produciendo ese cambio de velocidad a la masa de 8 kilogramos y que le está produciendo una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, resulta ser 8 por 2, 16 newton. La respuesta sería la letra C. Muy bien. Entonces, tenemos ahora el problema 11. Dice, si no existe rozamiento, calcular la tensión en la cuerda. O sea, que hay una cuerda que está uniendo, esta cuerda es la que está uniendo a los dos bloques. Esa cuerda, aquí en esta cuerda se produce una tensión. Entonces, para este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es tratar a todo el gráfico, digamos, como un sistema, todo como un solo conjunto, un conjunto. Aquí que observamos que hay una fuerza de 50 newton, que es la que está jalando a los bloques, ¿sí? Y si hay aceleración, porque aquí dice que hay aceleración, esto no dice que hay aceleración, entonces quiere decir que entonces hay cambio de velocidad, hay aceleración.
y tenemos las masas de los dos bloques. Entonces, si conocemos la masa total de los dos bloques, que serían 2 kilogramos más 3 kilogramos, 5 kilogramos de masa, tenemos la fuerza que produce la aceleración, podemos calcular esta aceleración. Entonces decimos, para el sistema, que es los dos bloques, para el sistema, la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Considerando la fuerza que me dan, que es de 50 newton, considerando la masa, en este caso digo MT, que significa masa total, la suma de las dos masas, la masa de A más la masa de B. 2 kilogramos de A más 3 kilogramos de B serían 5 kilogramos de masa por la aceleración. 5 pasa a dividir a 50 serían 10 y cuando dividimos newton entre kilogramos, la unidad que va a resultar es metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del sistema. Entonces, todos los dos bloques A y B se mueven con esta aceleración. Si yo quiero calcular el valor de la tensión ahora, entonces puedo trabajar haciendo el diagrama de bloque para el bloque A, como también lo puedo hacer para el bloque B. Si trabajas con el bloque A, ¿no? Con el bloque A, sería más sencillo. ¿Por qué? Porque vemos que en el bloque A solo actúa la tensión. Si este es el bloque A, pues la única fuerza que está actuando en el bloque A horizontalmente es la tensión. Esta tensión apuntaría así, tensión. Porque luego está el peso, ya saben lo que es el peso. El peso en este caso sería la masa de A, sería 20 newton. También tenemos la normal, que es la reacción de la superficie al bloque. Y no tendríamos más porque aquí se supone que no existe rozamiento. Entonces, por la segunda ley de Newton, por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero como ahora sí voy a trabajar con la masa del bloque A, le pongo masa de A. La fuerza solamente sería la fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque el bloque se estaría moviendo para la derecha. Movimiento hacia la derecha. Todo este bloque no lo dice la aceleración, se está moviendo para la derecha, los dos bloques. Entonces la tensión sería igual a la masa de A, que es de 2 kilogramos, por la aceleración. Pero la aceleración que calculamos al inicio era para todo el sistema. Por lo tanto, la aceleración aquí de este bloque es de 10 metros por segundo al cuadrado. Por eso es que al inicio, si hay la posibilidad de calcular la aceleración, se calcula para tenerlo para todo el sistema. Y esa misma aceleración es para cada bloque. Entonces, por 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tendríamos una tensión de 2 por 10, 20 kilogramos por metro por segundo, newton. La respuesta sería 20 newton. Eso es trabajando con el bloque A. bloque A. Pero si quieres trabajar con el bloque B, también lo puedes hacer. Y debería salir la misma respuesta de 20 newton. Para el caso que trabajes con el bloque B, entonces tendrías aquí el bloque B ahora, que es de 3 kilogramos. 3 kilogramos del bloque B. E igual el movimiento es para la derecha. Tendría la misma aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, que es lo que calculamos al inicio. ¿Sí? Pero ahora tendríamos a la derecha la fuerza de 50 newton, que es la que está provocando, la que está causando el movimiento, 50 newton, y hacia atrás tendríamos la fuerza de, la fuerza de tensión, que sería contraria a los 50 newton. ¿Ya? Esta sería la tensión. Entonces iría contraria. ¿Por qué? Porque en este caso esta tensión la estaría provocando el bloque A. Cuando el bloque A
avanza, el que provoca la tensión es el bloque B, jala, ¿no? O sea, acá jala, el bloquea, por eso va en sentido contrario. Esa es la diferencia, porque aquí sigue actuando el peso del bloque B ahora. El peso sería 3 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, serían 30 newton. También habría normal, acá sería la normal en el bloque B, la normal en el bloque B. Acá era la normal en el bloque A. Y entonces, ahora sí hablaríamos de estas dos fuerzas. Ya no solo de una como en la anterior, sino estas dos. Por lo tanto, aquí hablaríamos y diríamos la fuerza resultante es igual a la masa del bloque B por la aceleración. La fuerza resultante sería, primero va la fuerza que va en la dirección del movimiento. El movimiento del bloque es hacia la derecha, lo indica la aceleración acá. Va para la derecha los bloques, entonces sería 50 newton menos la tensión, que es contraria a los 50 newton, por eso es menos, igual a la masa de B, que es 3 kilogramos, por la aceleración, que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces tendríamos 50 newton menos la tensión igual a 3 por 10, 30 newton. 30 newton pasa a restar a 50 newton y tendríamos 20 newton, que es igual al valor de la tensión. La tensión, como ven, resulta 20 newton. 20 newton. Con esta misma idea podemos resolver el problema 13. ¿Y qué dijimos? Para el sistema, entonces primero calculamos lo que se pueda calcular para el sistema. A ver, ¿qué podemos calcular para el sistema? El sistema quiere decir todos los tres bloques en conjunto. ¿Qué tenemos? Tenemos la fuerza de 20 newton, que es la que estaría provocando el movimiento, y el movimiento sería hacia la derecha, y tenemos las masas de A, B y C, 6 kilogramos, 3 kilogramos, 1 kilogramo. Por lo tanto, podríamos calcular la aceleración del sistema. Entonces, la fuerza resultante, en este caso la fuerza solo hay 20 newton, no hay más. La fuerza sería la masa, pero aquí sí hay tres masas, entonces hablamos de una masa total por la aceleración del sistema. Entonces, la fuerza es 20 newton, la masa total serían 6 más 3, 9 más 1, 10 kilogramos por la aceleración. Entonces, tendríamos 20 entre 10, 2 metros por segundo al cuadrado. Y eso sería la aceleración del sistema. Ya sería la aceleración del sistema. Entonces, ahora calculamos la reacción entre los bloques B y C. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre para el bloque B y C. ¿Sí? Tenemos aquí el bloque B y el bloque C. B y C. Entonces, o trabajamos con el bloque B o trabajamos con el bloque C. ¿Sí? Si trabajo con el bloque B, con B, tendría que considerar la reacción del bloque A sobre el bloque B. Entonces, podrías trabajar solo con el bloque C. Entonces, aquí voy a dibujar solo el bloque C. El bloque C. Entonces, el bloque C, para el bloque C solo tengo la masa de 1 kilogramo. Para el bloque C solo se estaría produciendo la reacción de B sobre C. Entonces aquí tendríamos la reacción del bloque B hacia C. Del bloque B hacia C. Y entonces a la hora ya de trabajar solo con el bloque B, diríamos que por la segunda ley de Newton, esta fuerza va a ser igual a la masa de C por la aceleración. Pero esta aceleración es la misma aceleración que tiene todo el sistema. Como ven, es más sencillo solo trabajar con el último bloque, porque el último bloque solo soporta la reacción de B. Entonces la fuerza sería, la reacción de B sería igual a la masa de B, perdón, la masa de C, del bloque C, que es de 1 kilogramo, por la aceleración, que es de 2 metros por segundo al cuadrado. La reacción en B sería simplemente 2 newton. 2 newton. ¿Y qué pasaría si hubiera trabajado con el bloque B?
Entonces hubiera hallado la reacción de C hacia el bloque B, que es la misma reacción de B a C. Debe salirnos 2 newton, lo mismo. Pero íbamos a necesitar además la reacción de A hacia el bloque B. Entonces, previamente teníamos que trabajar en el bloque A para hallar la reacción de B sobre el bloque A. Entonces, el camino es más largo, ¿sí? Entonces, siempre que nos pidan las reacciones entre bloques, analicemos en el bloque en el que tiene menos contactos con otras masas. En este caso, C solo tiene en contacto el bloque B. Y ese sería el resultado de la reacción en B, ¿sí? Y en el problema 15, nos dicen, el siguiente sistema se aplica una fuerza de 30 newton al primer bloque, ¿no? Y de 10 newton al segundo bloque. Calcular la tensión en la cuerda en newton. Desprecia el rozamiento. Insisto, para estos problemas hablamos de sistema. Entonces, para el sistema, la fuerza es igual a la masa total por la aceleración. La fuerza total, ahora, ¿para dónde va el bloque? Si aquí vemos, estos son 30 newton contra 10 newton, entonces el bloque se va a mover para la izquierda. El movimiento es para la izquierda. Entonces sería los 30 newton que va en la dirección del movimiento y contrarrestan 10 newton. Igual a masa total serían masa 1, 10 kilogramos, masa 2, 10. Ambos son 10, serían 10 más 10, 20 kilogramos por la aceleración. 30 menos 10, 20 newton, igual a 20 kilogramos por aceleración. 20 entre 20, 1 newton sobre kilogramos, metros por segundo al cuadrado. Entonces, los bloques se están moviendo con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Me está pidiendo la tensión, es en este bloque, entre estos dos bloques. Entonces, yo puedo trabajar solo con el bloque 1 o puedo trabajar con el bloque 2. Va a dar lo mismo. En esta oportunidad va a dar lo mismo. Entonces, si trabajamos con la masa 1, tenemos la fuerza de 30 newton para la izquierda, 30 newton, y para la derecha, el bloque que ejerce el bloque 2, entonces esta es la tensión. Le volvemos a aplicar la segunda ley de Newton y decimos la fuerza resultante va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. La fuerza resultante, ¿para dónde se mueve el sistema? Tenemos que ver siempre eso. Ah, va para la izquierda. Movimiento es para la izquierda. La aceleración es para la izquierda. Sería 30 newton menos el valor de la tensión es igual a la masa 1, 10 kilogramos, por la aceleración que lo hemos calculado de todo el sistema y es de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces tendríamos 30 newton menos la tensión va a ser igual a 10 por 1, 10, 10 newton. 10 pasa a restar a 30 y la tensión resulta en este caso 20 newton. Si trabajamos con la masa 2, deberíamos obtener la misma tensión. ¿Sí? Eso sería por ahora la resolución de estos problemas.